Estamos con el abogado Gastón Argerí, presidente de la Asociación de Abogados de Tandil. ¿Cómo estás, Gastón? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un gusto que estés con nosotros. Gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, vamos primero a contarnos un poquito quién sos, a qué tipo de abogado te dedicas, qué rama trabajás. Bueno, yo ejerzo la profesión acá en la ciudad de Tandil, lo que es el Departamento Judicial de Azul. Hoy me toca estar cubriendo un cargo que es la presidencia de la Asociación de Abogados de Tandil, donde en la asociación somos más de 270 abogados asociados. Amén que en Tandil hay casi 350 abogados. Numerito. Hay un número importante, ¿no? Igualmente somos una población muy grande, en Sí. Tandil va creciendo. Y en esta idea de que siempre mantengo que el abogado es un importante actor social para la comunidad, es importante ir buscando de las instituciones y los roles subjetivos que cada uno tiene, el perfeccionamiento para brindar un mejor servicio. Sí. Ahora es como que cada abogado no se perfecciona más en un rol, ¿no? Antes por ahí un abogado abarcaba mucho y ahora no. Hay que perfeccionarse cada vez más en lo que se está tratando, ¿no? El derecho ha ido cambiando mucho, ¿no? Claro. Y es muy amplio. Por ahí no pasa como en localidades más pequeñas, como puede ser Raucho, Benito Juárez. Tandil ha crecido mucho y se necesita de especialidades. Abogados que se dediquen a determinados temas. En mi caso yo me dedico, amén de trabajar en un estudio integral con mi familia, con mi padre, mi hermana, lo que fuera. Familia de abogados. Familia de abogados, sí. De 5-5, así que es mucho el número. Pero no, yo me dedico específicamente a lo que es derecho de familia, niñez, salud mental, todos esos temas específicamente que son temas realmente sensibles para la persona. Vamos a estar en otros programas hablando de todo lo que es familia, porque es para mucho y como siempre digo, muchas cosas no las sabemos o situaciones que pueden estar viviendo del otro lado y bueno, está bueno que alguien nos ayude o que nos oriente hacia dónde tenemos que ir. Pero hoy, bueno, me gustaría hablar, estamos en el medio, ¿no?, de la jornada sobre las tratas de personas, ya se hicieron durante 2 días. Vamos a hablar un poquito, primero explicar qué es la trata de personas, porque siempre lo asociamos a la parte sexual, pero es más amplio. Bueno, la trata tiene diferentes formas, ¿no?, de llevarse adelante. Uno tiene que entender que el concepto trata es cuando está viciada la voluntad de la persona víctima de este delito en hacer determinados actos que realmente van contra su voluntad, ¿no? Claro, sí. El tema es que existe la trata sexual, la trata laboral, entre otras formas, y es muy difícil de detectar en muchos casos, ¿no? Por eso el trabajo de visibilizar la problemática socialmente, perfeccionar a los profesionales que pueden llegar a trabajar esta temática y poder ser el primer centro donde llegue la víctima de trata, con esta idea de detectarla rápido y saber cómo trabajar este tema. Es que la víctima, si no se puede escapar, no logra ser como, no tiene dónde ir. Hay muchas veces que la víctima no sabe que es víctima también. En determinados casos. Mira ¿no? vos, porque es mucho psicológico, ¿no? ¿Cómo tiene que ver mucho la cuestión psicológica, tiene que ver mucho la victimización de la víctima, cómo está esa persona psicológicamente en esa situación. En cuestiones laborales principalmente a veces no le queda otra que aceptar ese trabajo porque no tiene otra posibilidad de empleo, entonces acepta cualquier forma de trabajo a cambio de determinar una vivienda, a cambio de tener un plato de comida, y en condiciones a veces que son... Vamos a mostrar un ejemplo que se vio mucho, el tema de los talleres clandestinos de ropa, ¿no? Eso es un ejemplo de trata de personas en lo que tiene que ver con el trabajo. El trabajo rural, que muchas veces también hay cuestiones de trata, que en la Fiscalía Federal que tenemos en Tandil ha ido detectando muchas cuestiones de esta. ¿Quién lo detecta? En este caso se detecta a través de denuncias que va realizando y las investigaciones que va haciendo el fiscal federal, ¿no? En este caso. Pero puede detectarlo cualquier persona, cualquier profesional, porque puede llegar una persona a un hospital y puede ser víctima de trata de la que fuera, trata de sexual, laboral, la que fuera. Y ahí es donde el profesional tiene que saber que esa persona fue víctima. Bueno, de acá estas jornadas que también se explica cómo darse cuenta, ¿no? Porque es muy difícil. En primer lugar es esto socialmente en la comunidad llevar la problemática, ¿no? Y para poderla trabajar y abordarla de forma colectiva, porque yo como abogado no puedo trabajar solamente este tema.
solamente defender. Tengo que saber a quién poder derivar, en el caso psicológico, médico, en cuestiones de desarrollo social, para poder incluir a la persona. Hay que formar una red que pueda contener a esta persona víctima de trata. Entonces, en esta idea que el primer día, el 11 de agosto, fue exclusivamente para abogados, la capacitación, amén de ser el acto de apertura, ¿no? Para la comunidad, fue importante el desarrollo de decir, bueno, se necesitan abogados en este tipo de procesos que tramitan el fuero federal, penal, donde uno puede actuar como querellante, porque está el fiscal y está el defensor de quien supuestamente ha sido el tratante, el imputado del delito. Y la víctima nunca participaba de estos procesos. Entonces, participar en los procesos como querellante y poder accionar en un futuro o en el mismo proceso con una acción civil, en un futuro reclamo de daños y perjuicios o una cuestión laboral, una causa laboral, depende de la trata que se ha sido. Y Gastón, ¿la víctima está preparada? Sí, porque tiene que tener todo un trabajo psicológico para poder estar en este juicio, ¿no? Las víctimas hay que contenerlas, cuidarlas y acompañarla en todo momento. Claro. Es más, cuando la víctima es parte del proceso y hasta tiene que declarar en estos procesos, el fiscal tiene que saber cuál es el momento clave donde lo puede hacer. De hecho, en muchos procesos de este tipo se trabaja mucho con la víctima y psicólogos para poder acompañar y poder desarrollar esa confianza que haya a la hora de poder declarar y poder contar lo que pasó realmente. Porque no puede participar en un proceso declarando 40 veces, porque eso sí podría llegar a una revictimización de la víctima. Sí, mucho que uno desconoce. También la jornada se abrió para el público en general, porque se puede dar, ¿no?, de un vecino que esté siendo víctima de trata. O un vecino que tiene al lado a alguien que puede estar sufriendo esa... ¿Cómo saber detectarlo? No hay cómo poder hablar o directamente se va a hacer una denuncia. Ante una duda, ¿no? Yo siempre digo, ante una duda, ¿investigo o denuncio y dejo a las personas que saben que investiguen? Siempre es bueno saber que toda persona puede ir a hacer la denuncia a una comisaría, a cualquier comisaría. O si no, ir a la Fiscalía Federal, donde se encuentra el doctor Pablo Larreira, que es el fiscal federal, que el fuero federal y la Fiscalía Federal investiga delitos de trata. Bien. O sea, no no el fuero provincial, sino el fuero federal investiga este tipo de delito exclusivamente. Entonces uno va, se acerca, denuncia determinada situación que ha vivido, ha visto o ha tomado conocimiento, y ahí se empieza esta investigación. Es importante que todos los profesionales que trabajamos principalmente porque esto tiene que ver mucho con los derechos humanos, ¿no? Que abordamos estas temáticas, conozcamos cómo es el concepto y el desarrollo de este delito para poder abordarlo. ¿Cómo es, sin entrar en mayor detalle, cómo se diferencia por ahí de violencia de género o de un matrimonio? ¿Qué tiene que tener de diferente para que sea víctima de trata? Que esté encerrado, que no tenga libertad. Acá en los delitos de trata hay una cuestión de viciar la voluntad, tener a una persona bajo su propia voluntad que no es consentido, ¿no? En un matrimonio hay un consentimiento, ¿no?, de ambos, en principio, para la hora de contraer el matrimonio, pero en estos delitos, que son dos cosas totalmente diferentes, yo tengo a alguien sometido hacia mí a cambio de determinadas cosas que pueden llegar a ser hasta denigrantes para la misma persona. En el caso de la violencia de género o violencia familiar, son diferentes tipos de delitos, porque a la hora de cometer una violencia familiar con otra persona, puede haber lesiones. Es otro tipo de delito. Es otro tipo. El tema es, en la trata puede haber lesiones, puede haber daños determinados que pueden ser incluidos en violencia, pero nada tiene que ver con violencia. Pero de cualquier manera, en los dos casos, cualquiera puede ir a hacer la denuncia. Ante algo raro que yo esté notando que está sufriendo una persona o que sepa ya que es víctima de trata, lo puede ir a denunciar. Siempre que yo tenga esa inquietud de pensar que hay alguien que está sufriendo violencia, puedo ir a denunciar en cualquier comisaría. Bien. O en una fiscalía, o en su defecto en el juzgado de familia. Bien, y ahí ya las personas no idóneas ya se ocuparán de... Empiezan la investigación e informan al órgano competente para que pueda llevar adelante el proceso. Bien, Gastón, la verdad que es muy interesante este tema.
En Tandil hay muchas víctimas de trata, en lo que es, bueno, ya explicaste en el trabajo rural y... no hay todavía un diagnóstico hecho a nivel local. Sí sabemos que existe, no podemos desconocerlo, tenemos que trabajarlo y abordarlo rápidamente porque en el momento cero que uno sabe y toma conocimiento que existe hay que saberlo trabajar. Claro. No se puede ir viendo e improvisando porque realmente está en juego la vida de las personas que son víctimas de este delito. Pero realmente se está trabajando en esto, en evaluar todas estas condiciones, en perfeccionar a los profesionales como es este tipo de jornadas, que realmente es de avanzada, porque a nivel provincial no se han hecho tantas jornadas como estas, entonces que se hagan en Tandil es importante para todos los profesionales, porque aborda tanto de la parte educacional, salud, jurídico, también lo psicológico, o sea, en diferentes ámbitos se va a ir capacitando. De hecho continúan estas jornadas, si arrancaron el 11 y 12 de agosto, continúan. Sigue en septiembre, ¿no? Siguen el 1 y 2 de septiembre. El 1 y el 2 de septiembre. Y seguramente van a estar informándose en los medios de comunicación dónde se van a hacer. Más próximo a la fecha. Bueno, una de mis preguntas, ¿no? Cuando se dieron a conocer estas jornadas fueron si los docentes o los directivos de las escuelas tenían que ir y si estaban invitados o si era una obligación, ¿no? Porque por ahí esto ocurre en las escuelas y uno no lo puede o no lo sabe detectar. ¿Se presentaron docentes como...? Sí, asisten docentes. Bien. Van a asistir docentes. Esto tiene que ver también con un compromiso social que uno quiera llevar adelante, depende del rol que le toque cumplir en la sociedad, amén de ser profesional o no. Sí nos parece importante poder seguir abordando y debatiendo este tema, poder aprender qué implica la trata, porque no es solamente, como bien aclarabas al principio hoy, la trata sexual, porque uno lo primero que dice es trata y no existe otra forma de delito. No. Existen diferentes formas de viciar la voluntad de una persona, ¿no? De limitar a una persona en su consentimiento y que lo preste voluntariamente. Entonces, por eso es importante trabajarlo y poder debatir en qué consiste. Bien, ¿mucha gente fue a estas dos primeras? Mucha gente, realmente. Fueron muy exitosas. Realmente el trabajo en equipo que ha organizado el fiscal federal con todo su equipo, de la Asociación de Abogados de Tandil, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial Azul, han ido acompañando este tipo de jornadas en pos de capacitarnos aún más, estar en contra de este delito y realmente garantizarle a la gente que va a poder contar con un abogado cuando sí lo requiera. Bien. Hablando de abogados, cuando la gente no tiene la capacidad, ¿no? de pagar un abogado, no es un abogado, ¿no? Que estábamos hablando fuera del corte, un abogado gratuito. Sí, ¿no? realmente yo estoy, y siempre lo digo, ¿no? Por ahí es muy gremialista del gremio de abogados, ¿no? Este concepto, el abogado gratis no existe. Lo que existe son políticas públicas que garanticen un patrocinio o asesoramiento jurídico gratuito. Claro. Entonces, existen los abogados particulares, como trabajamos todos, ¿no? Somos contratados por la persona, te pagan los honorarios y uno patrocina y asesora jurídicamente. Y existe el asesoramiento patrocinio gratuito con políticas públicas que van atrás de ese patrocinio. Entonces, el Estado garantiza a estas víctimas en cualquier delito, víctimas de violencia de género, víctimas de violencia de trata, delitos sí específicos, un patrocinio jurídico. Bien, bien, importante tenerlo en cuenta porque uno comúnmente dice que quiere un abogado gratis y bueno, no. No, el Estado debe garantizar y tomar las políticas públicas, ¿no? Entonces el que no tiene, sí tiene un abogado que lo pueda asesorar y que justamente en esta problemática tan importante se sienta, ¿no? Que está respaldado y apoyado. Entonces, Gastón, vamos a repetir dónde hay que acercarse a hacer la denuncia, si alguien tiene conocimiento de una persona, un amigo, un conocido que está siendo sometido en contra de su voluntad, de cualquier manera, ¿no? No solo sexual ni laboral, de cualquier donde vea manera. Violencia, donde vea violencia. que se esté ejerciendo violencia sobre sea una hombre o persona. mujer, ¿no? Porque siempre se piensa mujer y joven, no sé por qué. No hay una cuestión de género. Claro, no es una cuando cuestión se habla de de violencia de género es en todos los sentidos. En todos los sentidos, ¿no? masculino y femenino, ¿no? Totalmente. Y puede ser entre dos mujeres y dos hombres también. O sea, es una cuestión que uno puede acercarse, denunciarla en cualquier comisaría de la ciudad de Tandil, no solamente en la comisaría de la mujer y la familia, porque dicen, bueno, tenés que ir a la comisaría de la mujer y la familia. La comisaría de la mujer y la familia es una comisaría especializada en la temática. Claro, Entonces yo puedo acercarme a esa comisaría e ir y denunciar. El tema es que la puedo hacer la denuncia en cualquier comisaría. En cualquier comisaría, perfecto. Eso está es bueno importante. saberlo. Puedo acercarme a la fiscalía, Sí. en Uriburu y Alem,
o puedo acercarme al juzgado de familia para que también Bien. me tomen la denuncia. Bien. Eso es importante que la gente conozca, de que puede acercarse y denunciar. Y algo importante que siempre voy a remarcar en mi rol, ¿no? Siempre es importante asesorarse jurídicamente. Sí. Siempre, contar con un abogado que realmente pueda asesorarlo, patrocinarlo y poder guiarlo en esta transición, desde hacer una denuncia en el minuto cero hasta lo que lleve el proceso. Sí, es muy importante. Otra cosa, siendo víctima, el no tener miedo es muy difícil porque encima es todo un problema psicológico, se vive en situaciones terribles. Una vez que me acerqué a hacer una denuncia, estoy totalmente cuidada, no tengo que volver a ese lugar, hay todo algo que me protege, una contención. Una contención Eso como es un trabajo, víctima, ¿no? eso es un trabajo colectivo, ¿no? De Sí. también políticas públicas que tienen que existir a la hora de que una víctima, Porque considerada imagino víctima... que haces la denuncia y no podés volver. No, el tema es que a veces la víctima se encuentra en una situación de desamparo, Claro, donde se encuentra que hizo la denuncia y ahora ¿qué hace? eso. ¿Y Entonces ahora? no le queda otra que volver o no decir nada que denunció y seguir aguantando. Bueno, ahí es donde el Estado tiene que resolver cómo contiene a la persona víctima de la denuncia que fuere, Bien, ¿no? sí, sí. Y ahí es necesario que la persona pueda contar con todos los recursos, por lo menos de asesoramiento, para ser guiada, para seguir, ¿Y en para ver Tandil cómo... contamos con esto? Yo creo que nos falta mucho todavía. ¿Falta mucho? Hay mucha gente especializada en la temática y que ayuda y colabora muchísimo en el tema, pero creo que nos falta mucho todavía para poder ser una ciudad que realmente tenga estas condiciones de contención. Hoy hablaba justamente en una institución que me contaban que existe el refugio de víctimas de violencia y que faltan profesionales que estén las 24 horas, porque hay un grupo de profesionales pero no están las 24 horas. Entonces me contaba una persona que ha asistido a ese lugar. Entonces uno dice, bueno, entonces las condiciones que se dan y las situaciones, bueno, tenemos que seguir trabajando para que eso siga mejorando y de forma colectiva. Solo individualmente no se logra nada. Puede. Entonces, si todos trabajamos de forma conjunta, este tema vamos a poder abordarlo mejor. Sí, seguramente, además que es un miedo, es un terrible, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la víctima, porque la víctima tampoco puede sufrir un doble abandono. Esta cosa de revictimizarla en primer lugar no debería pasar, y en segundo lugar, que una vez que es acogida por el Estado, por todo el sistema, debe continuar siéndolo y no encontrarse en un estado de abandono. Claro, si no sería un peor perjuicio todavía, porque total, no es tengo salida, seguir dañando es dañar, claro. y no creer en el Estado mismo, que es el que lo debe proteger. Bueno, la verdad que gracias, Gastón, muy importante este tema para hablarlo, para seguir hablándolo. Se vienen las jornadas el 1 y el 2 de septiembre para continuar sobre este tema muy importante que afecta a toda la sociedad y bueno, también a nuestra ciudad. Y cualquier pregunta personal que te quieran hacer, ¿dónde se puede hacer? Sí, no hay ningún problema, que se acerquen al estudio 4 de abril, 554, me pueden llamar por teléfono, así que no hay ningún problema. Bien, se acercan ahí. Están las redes sociales, que también las redes sociales es muy fácil hoy en día encontrarnos a cualquiera, así que en las redes Facebook, sociales... ahí lo buscan, está ahí las chicas del estudio, lo contestan todo. Bueno, una familia de abogados de todos los rubros. Ya vamos a hablar mucho de lo favor. que tiene que ver con familia, porque es muy importante. Y hay muchas reformas que se han venido cosas. con el nuevo Código Civil y Comercial a partir del 1 de agosto del año pasado. La gente tiene que conocer qué derechos Que a tiene. los normales, que claro, que no sabemos, que no somos abogados, que no sabemos cuáles son nuestros derechos, tenemos que ir conociendo, y la única manera de saber cuáles son es, bueno, que comunicándolos. Que alguien nos los comunique. Eso es importante, conocer qué derechos tenemos. Gracias, Eso, Gastón. no, por favor, a vos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.